profesor Carlos Negro, que es profesor del IES de Ames, de nuestro instituto, y que además es un reconocido escritor en lengua gallega y especialista pues, en Rosalía de Castro. Y hoy nos va a hablar sobre la faceta feminista de Rosalía de Castro. Creo que ya estamos todas las aulas y todos los centros. También nos acompaña Berta Civera, que es del IES La Melva de Alicante, que está también en el proyecto eTwinning de proyectos de cooperación, de redes de cooperación, y también está acompañándonos Jaira Valenzuela, que es profesora de la Beaconsfield High School de Inglaterra, de Reino Unido, y que también es un centro que forma parte de nuestro proyecto. Entonces, bueno, si queréis, pues ya puedes empezar, Carlos. Vale. Vale. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí, bienvenidos a los centros invitados de Berta y Jaira. Encantado, un saludo. ¿Escucháis? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Escucháis todo? Sí. Sí, te escuchamos, gracias. Vale. Berta, ¿escucháis también? Bos días desde Galicia e bos días tamén ao alumnado do noso centro. Bueno, la idea de este encuentro es un poco que conozcáis a una gran escritora gallega, española y europea, que es Rosalía de Castro, desde una perspectiva feminista. Entonces, como el tiempo es un poquito justo, voy a empezar. Os doy las gracias de antemano por escucharnos y por participar en este proyecto. Para mí es un placer veros las caras, conoceros y hablar con todos vosotras. Así que bienvenidas y vamos a viajar con Rosalía de Castro a través de la literatura gallega del siglo XIX y espero que este viaje feminista sea interesante para vosotras. ¿De acuerdo? Voy a compartir una presentación que creo que tenéis ahora en pantalla y voy a empezar entonces a hablar sobre Rosalía de Castro. Bueno, el título de mi intervención es de aquellas que cantan, que es un verso de Follas Novas de Rosalía de Castro, y lo que quería es que entendierais la importancia histórica de Rosalía como escritora feminista. Me gustaría empezar esta exposición con una cita de la Historia de las Mujeres de Georges Duby y Michel Perrault, que dice: la historia de las mujeres es en cierto modo la de su acceso a la palabra. Sincopada, la voz de las mujeres crece con el paso del tiempo, sobre todo en los 2 últimos siglos, debido principalmente al impulso feminista. Y esto puede aplicarse a Rosalía y a todas las escritoras del siglo XIX. Es una lucha por el acceso a la palabra. Y hoy vamos a hablar de una escritora gallega que luchó toda su vida por tener un acceso libre a ese dominio de la palabra y esa posibilidad de expresarse como ella quería. Aquí tenéis 2 imágenes de Rosalía de Castro, la de la derecha en su juventud y la de izquierda ya en su madurez con toda su familia, con su marido Manuel Murguía, historiador, y con todas sus hijas e hijos. ¿Por qué pongo estas 2 fotos? Porque a la derecha tenéis una mujer joven que quiere ser escritora y a la izquierda tenéis una mujer que, además de escritora, tenéis que pensar que tuvo que ser madre y que tuvo que llevar esa doble vida de trabajos que acompañaba a todas las mujeres, fuesen o no escritoras. Y eso es importante tenerlo en cuenta en el caso de Rosalía de Castro. Rosalía de Castro tiene que enfrentarse, cuando empieza a escribir, a una visión de la mujer muy determinada por una cultura machista y patriarcal. Hay una obra que marcó el siglo XIX de una escritora que es María del Pilar Sinués, que se titula El ángel del hogar, que es una novela de 1857. Y esta novela tuvo un enorme éxito en el siglo XIX
y se fue reeditando en sucesivas ocasiones. Y esta señora, Sinués, pretendía educar a las mujeres de su época, a las lectoras, en los valores que le harían una mujer ideal. ¿Cuáles eran esos valores de la mujer ideal del siglo XIX? Pues estos que tenéis aquí. En primer lugar, obviamente, la maternidad. Una mujer se entendía que su misión sagrada en la vida era tener descendencia. El segundo ámbito que promocionaba esta visión de la mujer burguesa, del ángel del hogar, era el ámbito doméstico. Se entendía que el espacio natural de toda mujer virtuosa era el dedicado al cuidado del marido y de los hijos. En tercer lugar, por supuesto, está la influencia de la religión católica. Cualquier mujer tenía que someterse a las virtudes de la obediencia y la resignación para considerarse una mujer honrada. Y por último, si una mujer tenía la ambición de centrarse en el ámbito literario, se entendía que podían escribir las mujeres, pero solo de aquellos temas que se entendían, por decirlo así, delicados o virtuosos, es decir, temas de la vida doméstica, de la educación de las hijas o de las virtudes morales propias del cristianismo. Y este era el ámbito que se promocionaba socialmente para las mujeres. ¿Qué decía Pilar Sinués sobre las escritoras o literatas, como podría ser el caso de Rosalía de Castro? Pues decía lo siguiente. Bueno, tengo aquí las citas en gallego, pero creo que se entienden perfectamente. Decía Sinués que la escritora es algo más que una mujer común, que tiene otra misión más elevada que satisfacer que las demás mujeres, pero al mismo tiempo tiene los mismos deberes que cumplir, porque tiene que responder ante Dios, lo mismo que todas las mujeres, dar felicidad a su familia y además, y esto es muy importante, por ser escritora no puede dejar de ser hija, hermana, esposa y madre. Segunda cita, la ocupación de la felicidad de la familia, el cuidado del hogar, la lectura, la oración, el cultivo de algunas flores, deberían bastar para hacer feliz a una mujer escritora. Por tanto, veis que el ámbito de actuación de cualquier mujer que quisiese tener una carrera literaria estaba muy limitado a nivel social y de estereotipos. Claro, en este contexto es donde podemos entender muy bien lo que hace Rosalía cuando en el primer poema de Follas Novas, publicado en 1880, escribe 4 versos que podemos entender como revolucionarios, porque rompen totalmente con estos estereotipos sobre el ángel del hogar. Cuando Rosalía escribe en gallego, daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller. Pois eu, que non as canto, virxe da paloma, ai, ¿de qué aterei? Creo que es bastante obvio que Rosalía está rechazando explícitamente y con mucha ironía ese modelo de mujer que se dedica a las palomitas, a las flores, a los asuntos del hogar y reclama su condición simplemente de ser humano y de mujer en igualdad de condiciones con los hombres como escritora. Además, creo que es interesante tener en cuenta, para entender lo que significa la Rosalía feminista, que tenemos que superar algunas visiones esquemáticas y conservadoras que todavía aparecen en algunos libros de texto. Y os voy a poner un ejemplo. Ahí a la izquierda, ya sé que hay mucho texto en esta diapositiva, pero me parece necesario, copié la referencia del libro de texto de cuarto de ESO que estamos utilizando este año en el instituto, en Lengua y Literatura Castellana, y esta es la biografía de Rosalía según ese libro de texto de castellano. Hija de una mujer soltera y de un joven que se ordenó sacerdote. Su situación familiar condicionó su personalidad. En Madrid conoció a Manuel Murguía, con el que se casó y tuvo 6 hijos. Murió en su Galicia natal de un cáncer. Y, por cierto, las fechas de nacimiento y muerte de Rosalía son incorrectas en ese libro de texto. No sé, reducir la importancia y la biografía de Rosalía, decir con quién se casó, que murió de una enfermedad y poco más, y quién era su marido, es como decir de Cervantes lo que puse ahí abajo. Imaginad que digo de Cervantes, que es hijo de un cirujano y de una mujer de ascendencia gallega, que quedó manco en la batalla de Lepanto y estuvo preso en Argelia. Trabajó como cobrador de impuestos y escribió una parodia de los libros de caballería. Creo que no es una visión ni contemporánea ni completa de una escritora.
Si quisiésemos escribir un libro de texto quién fue realmente Rosalía de Castro, creo que lo mínimo que deberíamos decir es lo de la derecha. Rosalía de Castro es una de las grandes escritoras europeas del siglo XIX y su obra es una reivindicación intelectual del talento femenino. Hija de una hidalga soltera y de un sacerdote, recibió una educación liberal y progresista, lo que le permitió expresar sus inquietudes artísticas a través de la música y el teatro. Rosalía es una mujer formada, Rosalía es una escritora que tiene una formación cultural sólida. Su carrera literaria, a caballo entre Madrid y Galicia, se desarrolló en condiciones inestables debido a las cargas familiares derivadas de su matrimonio con el historiador Manuel Murguía y del cuidado de sus 7 hijos, con frecuentes dificultades económicas y cambios de residencia. Su obra poética contribuyó a la consolidación definitiva de la literatura culta en gallego, dando inicio simbólico al Rexurdimento en 1863 con Cantares gallegos. Creo que es bastante obvia la diferencia entre la biografía oficial de un libro de texto de la izquierda y la que podría y debería ser de la derecha. ¿No se os hace evidente esa diferencia? Y lo mismo podríamos decir con respecto a lo que dice el libro de texto de su obra y a una posible revisión que os pongo a la derecha. Bien, no voy a entrar ahora en estos detalles, pero creo que también hay que superar esa visión estereotipada, un poco morriñenta y santificadora de Rosalía como una especie de apéndice tardío del romanticismo español. Entonces, la pregunta clave es, ¿por qué Rosalía es una precursora del feminismo? Y creo que lo podemos sintetizar en 2 aspectos. En primer lugar, porque va a convertir a las mujeres en protagonistas de su proyecto literario. Los poemas y las novelas de Rosalía están llenos de mujeres protagonistas, de mujeres con vida propia, de mujeres que tienen una historia detrás, que no son simples estereotipos, y podemos encontrar niñas, jóvenes, mujeres viejas, podemos encontrar mujeres casadas y viudas, mujeres que tienen maridos en la emigración, mujeres que expresan sus ansias amorosas, mujeres solteras y casadas, solitarias y solidarias, del ámbito campesino y también burguesas, mujeres abandonadas, mujeres que deciden ejercer su soledad de una manera consciente. Y esta es la primera parte. Y la segunda es que rompe con esos temas que estaban restringidos solo a los hombres y que ella asume como propios. Porque Rosalía va a ofrecer a través de sus poemas pues una visión crítica de la seducción, del amor romántico, del matrimonio, de la emigración. Al mismo tiempo establece una reivindicación patriótica de Galicia, trata temas de soledad existencial, denuncia las dificultades económicas y la pobreza de ciertos sectores sociales, canta la belleza de su tierra, de Galicia, trata temas tan espinosos como la desesperación que lleva al suicidio o la injusticia de las leyes en algunos casos, sobre todo con las personas más humildes y sobre todo con las mujeres. Por todo esto, Rosalía podemos decir que es una escritora feminista. ¿Qué mujeres va a convertir en protagonista Rosalía de Castro? Bueno, para que visualicéis rápidamente de qué tipo de mujeres habla Rosalía en su obra, escogí unas cuantas fotografías de Ruth Matilde Anderson de un viaje por Galicia de principios del siglo XX y ahí podéis ver esas mujeres que no serían muy diferentes de las protagonistas que canta Rosalía en sus poemas. Mujeres campesinas, mujeres trabajadoras, mujeres esforzadas, mujeres en su mayoría analfabetas, sin una cultura letrada, y por eso Rosalía es muy consciente de que escribe para aquellas personas que aún no la pueden leer, porque no tienen educación formal en la escuela. Bueno, ¿cómo podríamos resumir el feminismo de Rosalía? Pues voy a hablar de él en 5 pasos. Primero, diría que Rosalía es una escritora plenamente consciente de sus intenciones artísticas. Segundo, es una escritora feminista porque le va a cantar a las mujeres más oprimidas de la sociedad. Tercero, es una escritora feminista porque rechaza los temas melancólicos, intimistas,
y religiosos y, por decirlo así, del ángel del hogar. Cuarto, porque adopta una actitud también de solidaridad grupal, de social, de denuncia de realismo social a través de temas como la migración. Y quinto, porque es capaz de expresar los sentimientos más íntimos de mujeres únicas, especiales y que están un poco del otro lado, que están como sintiéndose ajenas a la sociedad o expulsadas de la sociedad. Vamos entonces, si os parece, a hacer un recorrido rápido por estos 5 puntos del feminismo de Rosalía. Empezaría por hablar de la escritora plenamente consciente, y eso se expresa desde el principio, desde su propia juventud. Ya en Los Líders de 1858, Rosalía dice esto sobre su obra y sobre sus intenciones artísticas. Solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido desde la cuna ya el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Veis la conciencia de esa esclavitud femenina expresada de manera directa y contundente. Siguiendo con los líderes, acaban con una frase que incluso aparece muchas veces en las manifestaciones del feminismo gallego del 8 de marzo. Yo soy libre, nada puede contener ya la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rige mi destino. Fijaos cómo frente a las convenciones sociales, frente a las imposiciones externas del qué dirán, Rosalía asume que su destino se rige por sus propios deseos y sus propios pensamientos. Es una actitud de lo que hoy en día llamaríamos empoderamiento femenino. Bueno, sigo en este recorrido por la conciencia como escritora de Rosalía. Y es muy interesante también el prólogo de esta novela de Rosalía en castellano, La hija del mar, publicada en Vigo en 1859, porque en ese prólogo Rosalía reivindica la capacidad de las mujeres, la capacidad intelectual, y al mismo tiempo cita a toda una serie de autoras que actúan como una especie de canon en femenino que ella toma como referencia. Esa mención a las escritoras no es casual, por supuesto, sino que es como una especie de escudo simbólico frente a las posibles críticas que ella espera recibir por ser escritora o literata, como se decía. ¿A quién cita Rosalía en ese prólogo? Pues cita a pensadoras o artistas como Madame de Roland, Madame Stahl, Rosa Bonheur, George Sand, Safo, Santa Teresa de Jesús o Juana de Arco, entre otras. Es decir, está estableciendo un canon en femenino para la literatura del siglo XIX y para su propia obra. Y no solo las cita, sino que las utiliza para decir lo siguiente. Todas ellas, estas mujeres que acabo de citar, protestaron eternamente contra la vulgar idea de que la mujer solo sirve para las labores domésticas y que aquella que, obedeciendo tal vez a una fuerza irresistible, se aparta de esa vida pacífica y se lanza a las revueltas ondas de los tumultos del mundo, que es una mujer digna de la execración general. Y Rosalía toma partido porque ella es una de esas mujeres que se lanza a las revueltas ondas de los tumultos del mundo y, asumiendo las críticas, decide escribir. Por tanto, rechaza esa visión limitada de la mujer destinada a las labores domésticas. Y acaba ese prólogo de La hija del mar con una frase muy conocida de Rosalía: porque todavía no les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben. Creo que no se puede decir más claro, ¿no? Bien, otro texto fundamental para entender la posición autorial de Rosalía de Castro es el que publica en 1865 bajo el título de Las literatas, carta a Eduarda, donde, bajo la apariencia de una carta ficticia que ella encuentra, expone sus ideas sobre el maltrato que recibe cualquier mujer escritora. No es casual la abundancia de seudónimos masculinos en el siglo XIX de muchas escritoras como medida de protección contra esas críticas y ataques patriarcales, ¿no? Fijaos cómo en la voz de esa supuesta amiga
habla de lo que supone ser escritora. Pero sobre todo, amiga mía, tú no sabes lo que es ser escritora, serlo como Jorge Sanz vale algo, pero de otro modo, qué continuo tormento. Por la calle te señalan constantemente y no para bien, y en todas partes murmuran de ti. Sigue en esa carta hablando de cómo los hombres reciben las obras de las escritoras, pero es el caso, Eduarda, que los hombres miran a las literatas peor que mirarían al diablo. Y este es un nuevo escollo que debes temer tú que no tienes dote. Es una advertencia sobre esos peligros y esas dificultades de ser escritora. En realidad es curioso porque Rosalía parece que está respondiendo con esta carta a Eduarda a un artículo que publicara en 1875 un escritor portugués, Camilo Castelo Branco, que escribió un libelo a los padres de las familias virtuosas diciendo que controlasen a sus hijas para que no fuesen escritoras y también para que no leyesen novelas, es decir, se penalizaba socialmente la lectura como una actividad, como un vicio femenino que debería ser controlado. Fijaos este poema de Camilo Castelo Branco, escrito en portugués, donde dice: Pais de familia, híbridos caturras, escrevo para vós, se tendes fillas con sestro masador de facer versos, dalles para baixo, como eu dou nas miñas. Quen é o parvo que esposarse, es decir, que casarse se quiera con una literata lambicada y chocha? Padres de familia, ¿no encontráis bien triste entrar un ciudadano en su casa, es decir, un hombre, cansado de ganar el pan de su vida y ver a su mujer repatingada en una otomana, en un sofá, leyendo novelas? Lo peor que podía hacer un padre era educar a sus hijas en la lectura y permitirles escribir versos. Menuda degeneración, ¿no? Parece que Rosalía le está contestando directamente a Camilo Castelo Branco, denunciando esta actitud que podemos calificar de reaccionaria, ¿no? Pero muy extendida socialmente. Y para concluir con esta introducción, no creas que por aquí el mal, pues una poetisa o escritora no puede vivir humanamente en paz sobre la tierra, puesto que además de las agitaciones de su espíritu, tiene las que levantan en torno de ella cuantos la rodean. Creo que es bastante evidente la consciencia como escritora de Rosalía, que también expresa en el prólogo de Follas Novas, porque ella es muy consciente del carácter hiriente, innovador e incluso desagradable de su obra. No sé qué pasó aquí. Perdón, tengo aquí un movimiento inesperado del cursor. Vuelvo para atrás, disculpadme. Y en Follas Novas, en el poema Follas Novas, risa dame ese nome que le vas, cal se unha moura ben moura branca lle oise chamar, y no nos deja silencio. Bueno, quería deciros simplemente que ese poema expresa lo difícil que es hablar de temas complicados para una mujer, pero Rosalía es consciente de que ella puede escribir de cualquier tema, por muy espinoso y por muy duro que sea. Y otro tema importante, cuando ella empieza a escribir en gallego, en Cantares Gallegos, en 1863, le cede la voz de los poemas como protagonista a una chica, a una moza gaiteira, como representación de las voces de toda Galicia. Cantares Gallegos es un libro de dignificación de Galicia y empieza con poemas donde ella dice: has de cantar, me niña gaiteira, has de cantar, que me morro de pena. Cantarte y Galicia na lengua gallega, consolo dos males y alivio das penas. Es decir, Rosalía le cede la voz a las mujeres para que hablen de Galicia y al mismo tiempo reivindica la lengua en la que se expresan esas mujeres, que por supuesto es el gallego. Es una reivindicación patriótica, una reivindicación lingüística y una reivindicación feminista, todo al mismo tiempo. Seguimos. Los temas que trata Rosalía, evidentemente, se salen del canon del Ángel del Hogar. Fijaos en este fragmento de un poema dramático que es En Cornes, donde, por ejemplo, trata el tema de la pobreza extrema infantil. Polas silveiras errantes ves unha meniña orfa, que triste vai murmurando. Miña virxe, quen rosa fora? Por que quer ser rosa, nena? Lle preguntei cariñosa. E ela contesta sorrindo: porque non ten fame as rosas.
una niña que muere de hambre y que prefiere ser rosa porque las rosas no comen ni pasan hambre. O uno de los poemas más radicales de Rosalía, en cuanto que entiende que las mujeres también tienen el derecho a ejercer el mal o a pedir justicia, y cuando esa justicia no se cumple, a incluso convertirse en asesinas. En el famoso poema A xustiza pola man, que cuenta una historia terrible, un dramatismo extremo, de una mujer deshonrada que lo pierde todo, su familia, sus hijos, su casa, que vive en el monte, abandonada y despreciada por los que tienen fama de honrados. Una mujer desesperada que pide justicia a los jueces, que pide justicia a Dios, y como no se la conceden, coge su instrumento de trabajo, la hoz, y asesina a esas personas que le hicieron daño, de una manera consciente y premeditada. Un poema que, desde luego, se sale de todos los cánones de lo políticamente correcto para una mujer del siglo XIX. No lo voy a leer ahora por falta de tiempo, pero quiero que entendáis esa posición. Por supuesto, y siguiendo con esta exposición, vamos a entrar en esos temas que Rosalía no trata de pombas ni flores. Por exemplo, en el poema San vai coller leña ao monte, San vai a compoñer cestos, San vai a podar as viñas, trata irónicamente o tema do machismo e do desigual reparto de las tareas domésticas y de los trabajos. La mujer es la que hace muchísimos trabajos, aunque en este poema irónicamente es un hombre el que los hace, pero como dice el poema, cuando un busca un Xan casi sempre atopa un Pedro. La excepción es esta, pero lo mayoritario que las mujeres trabajen en una jornada laboral interminable, tanto en el cuidado de los hijos, del hogar, como en los trabajos del campo, y todo por ser mujeres. Evidentemente, también Rosalía pone en cuestión a veces el amor romántico, ese amor idealizado que tanto se vendía como una manera de vivir para las mujeres burguesas, y ella es capaz de hablar de amores cativos, amores ruins, amores malvados, amores que no tienen valor. Era dolor y era cólera, era medo y aversión, era un amor sen medida, era un castigo de Dios. Que hai uns negros amores de índole pezoñenta que privan os espíritos, que turban as conciencias, que morden se acariñan, que cando miran queiman, que dan dores de rabia, que manchan e que afrentan. Mais mal morrer de friaxe que quentarse a súa fogueira. Y, por supuesto, Rosalía cuestiona también el matrimonio como una institución sagrada y como la única salida de las mujeres. Fijaos la ironía en este poema sobre el matrimonio. Decides que o matrimonio é santo e bueno, seráio, mas non casou San Antonio por máis que o mesmo demonio tentou non facelo ensaio. Do direito e do revés, matrimonio un dogal es. Eres tentación do inferno, mais casarei. Pois no inverno non ter quen lle a un quente os pés. Fijaos la ironía, la única razón para casar que ofrece esta mujer es que, bueno, no pasar frío en el invierno en la cama, pero no hay ninguna otra razón para considerar el matrimonio como una bendición, sino más bien como un infierno. Rosalía, rebelde y feminista. Esta poesía políticamente incorrecta se abre a todos los temas. Fechad esa parte, por favor. Fechad un momentillo, por favor. Y, por ejemplo, se abre a temas como el suicidio, como una salida para la desesperación humana. Aquí tenéis un poema de Follas Novas donde una mujer se siente atraída por el oleaje del mar y expresa su deseo de morir y de suicidarse. Co seu xor de constante mormorío atraime oleaxen dese mar bravío, que alatrai das serenas o cantar. Neste meu leito misterioso e frío, dime ben brandamente a descansar. El namorado está de min, o deño e eu namorada del. Pois saldremos co empeño que se el me chama sin parar, eu teño unhas ansias moitas de pousar nel. Bueno, avanzo rápidamente, simplemente para hablar un momentito desas viudas de los vivos e de los muertos, dese... Sí, sigo un pouquiño, sigo. No... Sí, dime si vou parando, porque claro... estaba diciendo que Rosalía trata también el tema de la inmigración y lo enfoca también desde una perspectiva femenina.
Hay poemas como Para Habana, que son toda una exposición realista, de realismo crítico social, de la situación demográfica y económica en la que queda Galicia. Y Rosalía se centra sobre todo en las mujeres, esas mujeres que quedan solas en Galicia durante toda la vida y que tienen que trabajar y sobrevivir sin saber si sus hombres están vivos o muertos en América. Decín soia a miña tea, sembrei soia o meu naval, soia vou por leña monte, soia vexo arder no lar. Bueno, y por último, la Rosalía consciente, escritora feminista, nos habla también de mujeres especiales, de mujeres solitarias, de mujeres que reflexionan sobre el sentido de la vida, que se sienten extranjeras de la propia vida, extranjeras de su propia patria, como en este poema de Follas Novas, titulado precisamente así, Estranxeira na súa patria, una mujer que ve desfilar una procesión de muertos y ella los ve pasar como todas las personas de su vida y ella se siente sola, sentada en una baranda, contemplando a esos lumes fugitivos que pueden ser la Santa Compaña. O esa mujer sola que se consuela con el revuelo de una mosca y de un... Para facer a pregunta, pero depois que yo recreo se queres. Vale, pero se queren salir eles, casi os deixamos salir. Claro, sí, vou parar un momentillo porque aquí os meus alumnos van a salir de clase e continúo un momento e acabamos. Gracias. Vamos a ver. 5 minutiños ou así, Roberto. Sí. Ou queres que pare? O mejor se puede hacer, concluye y se abre un turno de debate. Vale, mejor. Vale, pues acabo simplemente con una referencia a un poema que me parece muy interesante de Las orillas del Sar, un poemario de Rosalía, creo que injustamente relegado en la literatura española, donde ella se identifica con Penélope, con ese personaje de la mitología griega, y asume esa figura como una reivindicación de lo femenino. Rosalía es esa Penélope que teje y desteje sin cesar su tela y que no espera ya por ningún Ulises, porque Ulises ha naufragado en la tormenta, y que cumple su destino y su trabajo en la vida luchando en solitario. Y podemos concluir con que feminista es la primera Penélope moderna de la literatura gallega, y detrás de ella vinieron muchas hijas, nietas y bisnietas que tenéis aquí en esta foto, que son escritoras gallegas del siglo XX y del siglo XXI que homenajearon a Rosalía y le reconocieron su magisterio feminista, su inicio del camino. Y por eso podemos concluir que Rosalía es una influencia decisiva en la literatura gallega del siglo XX y es la figura canónica de nuestra literatura como una escritora audaz, rebelde, contemporánea y, por supuesto, clásica. Y aprovecho para reivindicar su mayor estudio y conocimiento en los libros de texto de literatura española. Muchísimas gracias por vuestra atención y disculpad el apresuramiento de la exposición por la falta de tiempo y gracias por escucharme. ¿Cómo está ahora? Pues muchas gracias. A ver, Berta, Jaira, ¿tenéis alguna pregunta, alguna cuestión para preguntarle al profesor? ¿Tenéis alguna pregunta? Hola. Hola. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué os pareció? ¿Os gustó? Sí, es muy... Siento que fuese un poco rápido, pero espero que os resultase interesante. Sí, dicen que es muy interesante. ¿Entendéis ahora por qué Rosalía es una gran escritora del siglo XIX y una pionera del feminismo? Sí, ¿os quedó claro? Bueno, pues nada. Por mi parte, que tengáis mucha suerte este curso, que os vaya muy bien. Y si queréis preguntar algo, estoy aquí a vuestra disposición. Muchísimas gracias por escuchar. Vale. Berta, ¿tenéis alguna pregunta? Berta de Alicante, ¿tenéis alguna pregunta? Hola. Berta, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta?
Vale. Vamos a ver, te vamos a hacer aquí una pregunta. Paula, ven aquí. Vamos a ver, es que el impacto de Rosalía te la voy a formular yo porque de alguna manera pues a la alumna Paula le cuesta formularla, pero la idea es la siguiente. A ver, se ve el impacto de Rosalía, digamos así, en la literatura feminista gallega de la actualidad. Pero te quería preguntar si, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, en la época de la República, en la época de la generación NOS, si realmente pues, puede haber alguna persona, alguna mujer que siguiese este legado. Quería preguntar. Vale. A ver, es una pregunta compleja porque desde el momento de su muerte, Rosalía sufre un proceso de canonización y de contracanonización, y me explico. Por un lado, enseguida es asumida como una escritora patriótica, es decir, que representa a Galicia por los temas de sus versos, es decir, por el valor de su obra como defensora de Galicia, del idioma, de la cultura. Pero por otro lado, su obra resulta incómoda, porque precisamente por su condición de mujer que se sale del canon patriarcal. Entonces hay una doble dimensión, hay una reivindicación patriótica y santificadora de Rosalía, muchas veces incluso desde sectores, digámoslo así, ideológicamente conservadores o españolistas, que le tratan de reducirla a un estereotipo de mujer saudosa, morriñenta, intimista y obviando un poco todos estos aspectos que mencioné antes en la presentación. Pero por otro lado, la fuerza de su obra y de sus versos abre caminos para que muchas escritoras, aunque no asuman esa radicalidad que tiene Rosalía, vean en ella como un referente de escritora. Entonces sí ejerce una influencia sobre otras escritoras de su tiempo. No estoy muy seguro no tengo estudiado a fondo qué pasa en las primeras décadas del siglo XX. Evidentemente la Xeración Nós la asume como la figura canónica de la literatura gallega, como la iniciadora junto con Pondal y Curros Enríquez, pero al mismo tiempo, como esa Xeración Nós está pilotada por hombres, pues evidentemente siempre van a potenciar la dimensión, por decirlo así, de santa, ¿no? Y no tanto de rebelde. De hecho, es Manuel Antonio, el poeta vanguardista de Rianxo, el primero que se atreve a desmitificar a Rosalía en el sentido de decir que valora su actitud y su obra, pero que en el siglo XX hay que superar esos modelos decimonónicos y hacer una obra acorde a los tiempos y no imitar la obra de Rosalía de una manera un poco, pues, no sé, estereotipada. Es lo que te puedo decir así brevemente, aunque es un tema complejo, ¿no? Porque el tratamiento de las figuras como Rosalía, que se mitifican y que representan a toda una cultura, pues sufre muchas operaciones interesadas de apropiación, tanto por el nacionalismo gallego como por el antinacionalismo gallego o por el españolismo, ¿no? Vale. Lo que es cierto que la poesía de Rosalía, con su fuerza, supera todos esos estereotipos y a medida que avanza el siglo XX y sobre todo a partir de los años 80 del siglo XX, se redescubre Rosalía y se abren muchas más dimensiones de análisis, ¿no? Que son las que están vigentes hoy en día. Muy bien, muchas gracias. Mira, ¿hay alguna pregunta más? Pregunta si está la figura de Rosalía
en la actualidad empoderada como mujer, reivindicativa y feminista. En la actualidad. ¿Está normalizada? Pregunta. A ver, sí, a ver, diría rotundamente que sí, es decir, cualquier edición crítica de Rosalía, cualquier estudio, cualquier reedición de su obra, hoy en día tiene muy en cuenta estas relecturas feministas, porque sería un error no tener en cuenta todo lo que acabamos de decir hoy. De hecho, lo que yo acabo de explicar bebe de toda esta revisión de la obra de Rosalía, y ahí están sus prólogos, sus novelas y sus poemas para demostrarlo. Evidentemente, Rosalía de Castro lo que sufre es una marginación dentro de la literatura española, primero como mujer y segundo como escritora que tiene parte de su obra en gallego. Y creo que eso limita su conocimiento. En el libro de texto de cuarto de la ESO, todos los textos del periodo del romanticismo de la unidad de comentarios son de Becker y no hay un solo texto de Rosalía. Eso quiere decir algo, ¿no? Y creo que es totalmente injusto. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? De Alicante, ¿tenéis alguna pregunta? Pues es que las que han preguntado ya han sido contestadas. ¿Sabéis la que me ha planteado? Gracias. Vale, pues bueno, pues si no hay más preguntas, Jaira, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta o algo que se quiera ocurrir? ¿Tenéis alguna pregunta? Están pensando en una pregunta ahora. 30 segundos y volver. Vale, no viene entonces. Vale. Hola otra vez. Queríamos preguntar si cuando vivió Rosalía fue castigada de alguna manera por escribir el contenido que escribía. No, ¿se me puede repetir alguien la pregunta? Porque había mucho ruido. Sí. Queríamos preguntar si en la época en la que vivió Rosalía fue castigada de alguna manera por escribir el contenido que escribía. Bueno, a ver, sí. No sé si entendí bien. De que Rosalía sí fue castigada. De por escribir de alguna manera. Sí. ¿Puedo hablar? Es que oigo un eco ahí. ¿Sí? ¿Puedo contestar? A ver, Roberto, oigo un eco. Bueno, No, yo estoy déjame acabando contestar. una conexión, porque se fueron los chicos, estaban escuchando una conferencia. A Carmen, ¿tienes alguna pregunta o algo? No, bueno. Ahora, contéstale ahora. A ver, sí, creo entender que preguntaba Jaira si Rosalía recibió algún castigo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Por sus poemas o por su actitud, ¿no? Sí. Evidentemente ella fue muy criticada por algunos sectores católicos e incluso intelectuales de su tiempo, sobre todo en los últimos años de su vida, y también a la raíz de la publicación de algún artículo polémico, bueno, donde ella explicaba algún antiguo costumbre gallego de acogida de gente a la que se le permitía, por decirlo así, tener relaciones sexuales con la casa cuando era acogida de manera hospitalaria. Bueno, fue un artículo muy mal entendido y evidentemente Rosalía tenía enemigas y enemigos en vida
precisamente por escribir en gallego, precisamente por escribir de temas no permitidos y por esa actitud rebelde. De hecho, se sabe que Rosalía mandó quemar parte de su obra a sus hijas cuando murió, y que probablemente se perdiera parte de su obra por esa actitud, que creo que también fue una actitud de decir que estaba harta, ¿no?, de esas críticas. Desde el momento mismo de su muerte, pues hay esta doble actitud con Rosalía, una actitud canonizadora, pero también una actitud de amortiguar el valor subversivo de su obra, ¿no?, de convertirla en una especie de santa de la patria, de una santilla morriñosa y de una mujer casi que escribe por inspiración en los montes y de los valles, y que le viene la inspiración, y no como una mujer culta y consciente que era. Vale, entonces sí que sufrió críticas y ataques por su obra, obviamente. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, ¿alguna pregunta más? Carmen, ¿tú tienes alguna pregunta? No, gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues damos fin a la charla, al encuentro. Muchas gracias, Carlos. Has dado una información bastante grande, sobre todo para los grupos de trabajo interactivos que se van a formar. Y esta sesión, que está siendo grabada, pues también va a ser de bastante utilidad para ese fin. Entonces, te doy las gracias por tu intervención. Vale. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros por escucharme, y ha sido un placer, y espero que leáis a Rosalía de Castro y que apreciéis su poesía, que bien lo merece. Vale. Y mucha suerte en lo que queda de curso. Muy bien. Bueno, con esto pues ya acabamos la conexión. Vale. Vale, muchas gracias. Adiós. Chao, Adiós. Chao. Bueno, ya está. Lo de la carta a la